Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en el significado del bautismo cristiano y lo hacemos fijándonos en un análisis muy detallado de Mateo 3, versículos 13 al 17. Es ese pasaje clave, ¿verdad?, que narra cómo Jesús va desde Galilea hasta el Jordán y va con un propósito muy claro: que Juan le bautice. La gran pregunta que plantea el material que tenemos es: ¿por qué Jesús, si se le considera sin pecado, por qué buscaría un bautismo? Uno que normalmente asociamos con el arrepentimiento, ¿no? ¿Y qué nos dice este acto, sobre su misión y sobre el bautismo en sí? Pues, a ver, vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Porque el análisis que estamos viendo no lo trata como algo aislado, ¿sabes? El bautismo de Jesús, al revés, lo conecta y de forma muy interesante con prácticas con símbolos de purificación que ya estaban ahí, en el Antiguo Testamento. Yo creo que para entender bien lo que pasa en el Jordán es fundamental empezar por ahí, por esas raíces. El texto menciona, por ejemplo, lo potente que es el símbolo del agua en las escrituras hebreas. No es solo limpiar algo físicamente, sino que a menudo representa como juicio y purificación divina a la vez. Ajá. Piensa, por ejemplo, en las aguas del diluvio en tiempos de Noé. Fueron, destructivas para la gente desobediente, pero al mismo tiempo fueron el medio de salvación para Noé y su familia, que eran los justos, según el relato. Entiendo. O sea, esa dualidad, ¿no? Esa como doble cara del agua. Y eso también se ve, según este análisis, en lo del cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Claro. Para los israelitas, el agua dividida fue, la liberación, la salvación de Egipto. Pero para el ejército que les perseguía, pues esas mismas aguas se cerraron y fueron su destrucción. El material, de hecho, cita Éxodo 14:13, las palabras de Moisés: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Parece que el agua actúa como un filtro divino, ¿no?, que separa y juzga. Precisamente. Esa es la idea. Y esa idea de separación, de purificación por el agua, conecta directamente con las leyes sobre lo puro y lo impuro, las que están detalladas en la ley mosaica, vamos. El libro de Levítico, en concreto el capítulo 15, habla de baños rituales. Baños para purificar a la gente que estaba en estado de impureza ceremonial, digamos. El agua era fundamental para recuperar esa pureza, la que necesitaban para el culto, para la vida en comunidad. Y aquí es donde el análisis introduce una conexión que, la verdad, me parece muy, muy llamativa. Lo vincula todo con una historia del Antiguo Testamento que a lo mejor a primera vista no asociaríamos con el bautismo, la de Naamán, el general sirio. ¿Cómo encaja este hombre aquí? Pues fíjate, es una conexión muy ilustrativa la que hace el texto. Naamán, como se cuenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, era un militar importante, jefe del ejército del rey de Siria. Pero tenía lepra, y la lepra en esa época no era solo la enfermedad física, sino que implicaba una carga muy fuerte de impureza social, religiosa. Sí, lo aislaba completamente. Exacto. Y buscando curarse, llega a Israel. Y el profeta Eliseo le da una instrucción bastante, inesperada. Sí, recuerdo la historia, que Eliseo ni sale a verlo, ¿no? Le manda un mensajero. Eso es. Y le dice: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán». Y claro, la reacción de Naamán, de orgullo herido total. Indignación. El análisis recoge sus palabras, ¿no? No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio igual? Estaba furioso. Esperaba quizá un acto mágico, algo espectacular del profeta. Claro. No una simple inmersión en un río que él consideraba inferior. Totalmente comprensible desde su punto de vista. Claro. Y aquí está el punto clave de la interpretación que da nuestra fuente. Naamán se convierte en un símbolo del ser humano afectado por la lepra del pecado, digamos, ante Dios. Y su curación no va a depender de la calidad del agua. Si el Jordán era mejor o peor que los ríos de Damasco, eso da igual. Depende de si está dispuesto a obedecer un mandato divino, por simple o ilógico que le parezca. Su orgullo casi le impide curarse. Pero entonces intervienen sus siervos, ¿no? Que son los que le hacen recapacitar. Justo. Le dicen algo como: «Señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, seguro que lo harías. Y no vas a hacer algo tan sencillo como: lávate y serás limpio».
Le hacen ver lo simple que es. Y Naaman, pues recapacita, obedece, se mete 7 veces en el Jordán y se cura. Su piel queda limpia. Y el análisis usa esto para lanzar una pregunta un poco retórica. Si Naamán se curó por obedecer algo simple, ¿por qué dudar en obedecer el mandato del bautismo si se entiende que viene de Dios? Exacto. Y esa pregunta sirve de puente para tocar algunas objeciones o malentendidos sobre el bautismo que el texto identifica. Una muy típica es la idea de que quizá no sea tan importante para salvarse, y se suele sacar el caso del ladrón en la cruz. Ah, sí, el ladrón bueno. Estarás conmigo en el paraíso. Y claro, sin que el ladrón se hubiera bautizado. Es un argumento que se oye mucho, sí. ¿Y cómo responde el análisis a esto? Porque, a ver, parece un contraejemplo potente. Bueno, el material da varias puntualizaciones importantes para poner eso en contexto. Primero, y es clave, subraya que en ese momento, en la crucifixión, Jesús aún no había muerto ni resucitado. O sea, su sacrificio redentor, según la teología cristiana, todavía no se había consumado. Por lo tanto, argumenta el texto, la ley del Antiguo Testamento seguía, en cierto modo, vigente. El nuevo pacto, con el mandato explícito del bautismo, aún no estaba plenamente establecido. Vale, ese es un punto. ¿Hay más? Sí. Segundo, se enfatiza un detalle crucial. El propio Salvador estaba allí, físicamente, al lado del ladrón. Claro, la fuente misma de la gracia. Esa promesa directamente. Entiendo. Y tercero, el análisis recalca que la orden explícita y, digamos, universal para los creyentes de bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, como un requisito para entrar en la comunidad de fe, se da después de la resurrección. Se asocia concretamente con el discurso de Pedro en Pentecostés, que está en Hechos, o sea que la norma general se establece después de ese caso excepcional en la cruz. Entiendo la lógica. Se presenta como un caso único, prepacto, con Jesús presente. Vale. Otra cuestión que menciona el material es la de las personas bautizadas de niños, de bebés, y que consideran que eso ya es suficiente. ¿Qué dice el análisis sobre esto? Porque es una práctica muy extendida. Pues sí, frente a esa práctica del bautismo infantil, el texto que analizamos pone sobre la mesa un contraargumento, y se basa en el propio ejemplo de Jesús. Destaca que Jesús se bautizó ya de adulto. A los 30 años, ¿no? Sí, alrededor de los 30, justo al empezar su ministerio público. Y la interpretación que se saca de ahí es que el bautismo, tal como lo entiende esta fuente, es un acto para alguien que ya puede entender su propia condición, que la fuente describe como pecadora, claro, alguien capaz de arrepentirse de verdad por sus actos y de buscar conscientemente esa purificación y ese perdón que Dios ofrece a través de Jesús. Por tanto, requiere una decisión personal, madura, consciente, de fe y de obediencia al mandato. O sea que, según esta visión, no sería tanto un rito de iniciación cultural o de pertenencia automática a una iglesia por haber nacido ahí o por decisión de los padres. Exacto. El análisis lo presenta más bien como la puerta de entrada consciente a lo que llama el cuerpo místico de Jesucristo, que es una forma teológica de hablar de la unión espiritual de los creyentes con Cristo y entre ellos, ¿no?, la comunidad de fe, y lo ve como el medio que Dios ha puesto para recibir el perdón de los pecados. Se enfatiza mucho la dimensión personal transformadora del acto, basada en la fe y el arrepentimiento de cada uno. Vale. Pues con todo este contexto, los antecedentes, Naamán, las objeciones, volvamos ya a la escena central, al Jordán. Mateo 3 nos dice que Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús para bautizarse, al principio como que se resiste, ¿no? Hay tensión ahí. El análisis cita sus palabras. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cómo interpreta la fuente esta reacción de Juan? Pues, a ver, la reacción de Juan es comprensible desde la perspectiva del análisis. Juan llevaba tiempo predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él se veía como el precursor, el que preparaba el camino para alguien más grande. Reconocía quién era Jesús, su naturaleza única. Probablemente lo veía como el Mesías, sin pecado. Claro. Por eso le choca que Jesús, siendo quien era, buscara un bautismo para pecadores arrepentidos. Le parecía que se invertían los papeles. Pero Jesús insiste y le da una respuesta corta, pero con mucho peso. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
¿Qué significa exactamente eso de cumplir toda justicia aquí, según esta interpretación? Pues el análisis sugiere que cumplir toda justicia no significa que Jesús necesitara cumplir una ley para sí mismo, como si tuviera alguna culpa. No, más bien se interpreta como que era necesario cumplir el plan perfecto, la voluntad de Dios Padre. Era parte del diseño divino que Jesús, aunque no tuviera pecado, se identificara totalmente con la humanidad pecadora a la que venía a salvar. Ujú. Sometiéndose al bautismo de Juan, Jesús estaba por un lado validando el ministerio de Juan, por otro inaugurando su propio ministerio, y sobre todo estaba obedeciendo un paso necesario que Dios había establecido en su plan de redención. Era un acto de obediencia como hijo y de solidaridad con nosotros. Al decir conviene, indica que era lo apropiado, lo necesario dentro de ese plan más grande. Entendido. O sea, es un acto de obediencia y de identificación más que de necesidad personal de limpiarse. Exacto. Y ante esa respuesta, Juan ya cede y lo bautiza. Y justo después, cuando Jesús sale del agua, pasan esas tres cosas sobrenaturales que cuenta Mateo. El análisis les da muchísima importancia. Muchísima, sí. Son cruciales porque funcionan como una confirmación divina directa de quién es Jesús y cuál es su misión. Primero, dice el texto, los cielos le fueron abiertos, que se interpretan no solo como algo visual, atmosférico, sino como una apertura de la comunicación directa entre el cielo y la tierra. Una revelación divina, vamos. Y luego está el descenso del Espíritu Santo como paloma. ¿Por qué como una paloma? ¿Qué simbolismo le ve ahí el análisis? Bueno, la imagen de la paloma tiene mucho simbolismo bíblico, ¿verdad? Sí. Puede recordar a la paloma que Noé soltó desde el arca. Ah, sí, la que volvió con la rama de olivo. Esa misma. Señal del fin del diluvio, de paz entre Dios y la tierra. Aquí el Espíritu Santo bajando como paloma sobre Jesús se interpreta como la unción divina para su misión mesiánica. Es el Espíritu de Dios equipando a Jesús para su tarea. Y quizá también simboliza la paz, la nueva creación que su obra traería. Es una imagen de suavidad, de paz, de presencia divina activa. Muy potente. Y finalmente, la voz del cielo. Una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto ya es la confirmación definitiva, ¿no? Sin duda. Es la voz de Dios Padre, según la interpretación cristiana tradicional y la que sigue este análisis. Es una declaración pública, audible, de la relación única entre Jesús y el Padre, mi Hijo amado, y de la aprobación divina sobre él y su misión, en quien tengo complacencia. Esta triple señal, cielos abiertos, Espíritu bajando, voz del Padre, no deja lugar a dudas sobre quién es Jesús y por qué está allí. Valida su identidad mesiánica ante Juan y, bueno, a través del Evangelio, ante todos los futuros creyentes. El análisis también destaca el papel de Juan Bautista no solo como el que hace el bautismo físico, Ajá, sino como testigo privilegiado de esta teofanía, ¿no? De esta manifestación de Dios. exactamente. Se subraya que Juan no fue un mero espectador pasivo. Él oyó la voz, vio la señal del Espíritu bajando y quedándose sobre Jesús. Y según sugiere la fuente, al bautizarlo, tuvo un contacto físico directo con él. El texto llega a decir que Juan pudo palpar físicamente al Mesías, al que identifica con una fórmula teológica muy fuerte. Dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en quien habita corporalmente la plenitud de Dios. Vaya. Por lo tanto, el bautismo de Jesús no es solo un ejemplo a seguir. Es un momento fundacional. Es la manifestación pública de su identidad divina y humana. Y es el pistoletazo de salida, con autorización divina, para su ministerio en la tierra. Bien, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Desde el simbolismo del agua en el Antiguo Testamento, la lección de obediencia de Naamán, hemos tocado objeciones comunes sobre si es necesario o no, hasta llegar al núcleo, el bautismo de Jesús mismo y esa validación divina tan espectacular. Si tuviéramos que, no sé, destilar la esencia de lo que este análisis nos presenta, ¿cuáles serían los puntos clave? Pues yo creo que el énfasis principal del material que hemos revisado está en presentar el bautismo cristiano, siguiendo el modelo y el mandato de Jesús, claro, como un acto que es fundamentalmente consciente y voluntario. Se subraya mucho la necesidad de que la persona entienda lo que significa, que implique un arrepentimiento sincero por los pecados y una fe personal en Jesucristo como Salvador. O sea, no es un mero rito cultural o social, o de iniciación pasiva a una denominación, sino un paso deliberado de obediencia a un mandato divino,
Un acto de fe que, según esta perspectiva, es esencial para purificarse del pecado y para incorporarse plena y conscientemente al cuerpo de Cristo, a esa comunidad espiritual de creyentes. O sea, que se pone el foco en la comprensión y el compromiso personal, por encima quizá de la tradición o la mera formalidad. Así parece, sí. La insistencia en el ejemplo de Jesús bautizado de adulto, la conexión con la obediencia de Naamán, que iba más allá de la lógica humana, y las respuestas a las objeciones, todo parece ir en esa dirección, reforzar la idea del bautismo como una respuesta personal y significativa a la llamada de Dios, basada en el entendimiento y en la fe activa. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Casi inevitable, que sale de esta interpretación tan centrada en la conciencia, en el compromiso individual. Si el bautismo se entiende principalmente como este acto tan personalísimo de fe, de arrepentimiento, de obediencia consciente, ¿qué preguntas plantea esta visión para cómo se practica y se vive la fe hoy? En un mundo con tantísimas tradiciones cristianas diferentes, algunas con siglos de prácticas distintas, ¿cómo dialoga esta perspectiva con otras formas de entender este sacramento, este rito? Es algo sobre lo que quizá valga la pena seguir dándole vueltas.